Salmo 111:10. Dice la palabra de Dios. Perdón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1, versículo 7. ¿Qué es loor? Es como Alabanza. ¿No? Uh-huh. ¿Cuál dijiste? Proverbios 1, 7. 7 y 29. Si hay un libro en donde vemos este llamado a la sabiduría de Dios es en Proverbios. Es constante en toda la Biblia, pero este libro particularmente lo enseña. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza, la doctrina. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Vemos cómo está ligado, cómo realmente la verdadera sabiduría empieza con ese temor. Ese temor implica reverencia, admiración, adoración, que es un punto en el que vamos a entrar en el siguiente. Un temor sumiso. Pero justamente esa reverencia, ese inclinarnos ante la sabiduría de Dios, nos va a llevar al conocimiento y a la sabiduría espiritual. Verdaderamente, si nosotros sabemos que algo desagrada a Dios, no lo vamos a hacer. Por temor reverente a Dios, porque lo amamos, porque el Espíritu está obrando en nosotros. Eso es la verdadera sabiduría. Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que agrada o desagrada a Dios? La palabra de Dios. Y por eso podemos ver las expresiones, estas yo se las leo para irnos un poquito rápido. Romanos 11:33. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Apocalipsis 15:3. Yo se los leo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Finalmente, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a tener esa sabiduría y, aunque no la entendamos, reconocer que sus caminos son perfectos, que son justos, que son verdaderos y que son más altos de lo que siquiera nosotros pudiéramos imaginar. No menospreciemos esa sabiduría, y cuando ayudemos a otros, hagámoslo con esa sabiduría. Si no, estaremos siendo piedra de tropiezo. Y eso, hermanos, es bastante grave. Entonces ya vimos cómo nos ayuda la palabra de Dios en el crecimiento, en vencer el pecado, en el servicio, en ser bendecidos, en ayudar a otros. Y hoy vamos a terminar con cómo la palabra de Dios nos lleva a adorar, a una verdadera adoración. El hombre, el ser humano, está diseñado para adorar. Por eso vemos que si no conocemos de Dios, van a poner un ídolo. Y ese ídolo lo van a adorar. ¿Qué pasa con los ateos? Muy sencillo, los ateos se adoran a sí mismos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el estándar de moral? Sino ellos mismos. Su conocimiento, exactamente. O sea, por eso siempre en la historia vemos que adoraban, o sea, el ser humano siempre adora algo. Siempre, o sea, sin duda. Todas las religiones y eso. Exactamente. Aún la ciencia. Muchos dicen, es que si no lo veo, no lo creo. Y lo peor de todo es que si tú te pones ya a analizar, vas a ver cómo llegan a un grado de fe, porque hay cosas que la ciencia no explica, no puede explicar. Y es un tipo de adoración finalmente. ¿Por qué? Porque es el yo. El hombre que niega a Dios es un necio. ¿Por qué? Porque no le gusta que alguien le diga qué es el bien y qué es el mal. Así de sencillo.
pero estamos llamados a la adoración. La adoración, hermanos, no es la música cristiana. No es la música cristiana. Si alguien dice, como dice Sujel Michelén, bueno, ya, acabamos la adoración, vamos a la predicación. No, hermanos, la predicación también es la adoración. Nuestra vida es la adoración. La algarabía, las emociones, el sentir la presencia de Dios, no son necesariamente adoración. Ni siquiera son condicionante de que es adoración. Puedo tener los brazos alzados, puedo decir, wow, Jesús, cuánto te amo. Pero en mi corazón estar anhelando el mundo. Eso no es adoración. Las emociones, hermanos, no son pecaminosas. Dios las creó. Pero lo que sí es que las emociones no rigen la adoración. Juan 20:26, ¿se acuerdan? Tomás vio resucitado a Jesucristo y dijo, no hombre, hasta tocar yo creeré, hasta ver no creer. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurados los que sin ver creer. ¿Qué pasa? Que no debemos, y Jesús está llamando con toda claridad a que no debemos de ser guiados por lo que perciben nuestros ojos, nuestros oídos, en el sentido de, sí, la palabra de Dios, pero, ay, escuché un estruendo, o Dios llamó mi nombre. No, eso no es a lo que nos está llamando Dios. Imaginemos esto. Cuando Pedro vio una de las manifestaciones más impresionantes de Jesús. Vio a Jesucristo en su gloria. ¿Cuándo? En la transfiguración. ¿De acuerdo? Cuando vio también a Moisés y a Elías. Estaba Juan y Jacobo. A ellos los llamó. Y Pedro pudo ver eso. Pero veamos qué es lo que escribe al respecto. Primera de Pedro 1, 16 a 21. Primera de Pedro 1, 16 a 21. Perdón, segunda de Pedro 1 a 21. Segunda de Pedro 1 de 16 a 21. Fíjense. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí está refiriendo justamente al momento de la transfiguración, como lo sabemos, por lo que viene. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso se lo dijo en el momento de la transfiguración. Y después dijo Dios Padre, a él oír. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Por eso sabemos que es la transfiguración y no el momento del bautizo. ¿Ok? Es en el monte, es cuando dice esa palabra. Por eso sabemos que es el momento de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por la Escritura, por el Espíritu Santo. Si recuerdan estos dos últimos versículos, los vimos al hablar de la inspiración de la palabra y cómo llegó la palabra a nosotros. Pero fíjense cómo Pedro está diciendo, o sea, yo vi la transfiguración, yo escuché la palabra de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Pero ¿qué nos dice? Atiende a la palabra que es más segura. Porque si no, al rato vamos a estar, ay, es que ahora sí sentí la presencia de Dios. Uy, no, hoy sí se sintió. Bueno, ¿y qué se predicó? ¿Lo que se predicó era bíblico o no? ¿Qué nos va a guiar a saber si realmente esa presencia que decimos sentir no era una emoción, no era una psicología de masas, o no era una presencia incluso que no es Dios, sino la palabra
de Dios. Es la palabra de Dios la que nos guía. Por eso Dios ha tenido ese cuidado para preservarla y para que llegue hoy a nosotros. Veamos Colosenses 2, 18, 19. Ahora sí ya no me estoy equivocando en los versículos, ¿verdad? No. Colosenses 2, 18 y 19. Es un llamado muy similar. Fíjense. Colosenses 2, 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Puede parecer un poquito confuso, déjenme leérselos en la versión de las Américas. ¿Por qué eso? Es una reproducción fiel. Lo que es Reina Valera, las Américas y Peshitta son de las mejores traducciones que hay. Es porque es texto por texto. ¿Pero por qué la vas a leer aquí? ¿Porque es más clara? Es más clara, exacto. Lo que está de moda, ¿no? ¿Qué? Algo así. Hay unos que usan la nueva versión internacional, pero esa tiene algunas fallas. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza es Cristo, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Vamos a la Peshitta, que también da claridad a este respecto. Que nadie pretenda condenarlos, aparentando humildad para someterlos a la adoración de ángeles, presumiendo de lo que no ha visto, hinchados sin razón por su manera carnal de pensar, y sin asirse de la cabeza, mediante la cual todo el cuerpo está unido y establecido con coyunturas y miembros, y crece con el crecimiento que le da Dios. Fíjense cómo. ¿Quién da unión? Cristo, porque es la cabeza. ¿Se acuerdan que lo vimos hace rato? Estamos unidos, confortados por la fe y el conocimiento del Hijo. Vemos el paralelo, vemos cómo va guiado. Pero fíjense la advertencia que está haciendo aquí Pablo. Cuidado con todos estos que están de, no, mira, yo vi, yo sentí, vengan, experimenten. Cuando Pablo dice, oye, yo sé de alguien que fue al tercer cielo, no sé si de espíritu o de visión, pero fue. No les está diciendo a todos, vénganse, vamos todos al tercer cielo juntos. No son las experiencias. No seamos guiados por ello. Oye, a ti Dios te habló, a ti Dios te mostró algo, está bien. Pero no hagas esto místico. Algún predicador alguna vez yo escuché y decía así, no, es que yo fui, sentí, clamé, ahora vengan todos y van a sentir. No es testimonio para otros, o puede ser así. Mira, el testimonio, el verdadero evangelismo es la palabra de Dios. Eres pecador, te vas a ir al infierno si no conoces de Cristo, si Cristo no es el que te guía, te vas a perder. Eso es el evangelio. Sí puede haber un testimonio de, mira, yo tuve este problema y Dios me ayudó. Yo tenía, por ejemplo, en mi caso, yo estaba para ser alcohólico y Dios me libró. Pero ese no es No quiere decir que nos va a pasar lo mismo. Bueno, que vamos Dios a ir al tercer cielo y vamos a ver esto y lo otro. Exacto. No. Es que ese tipo de experiencias son las que no. El de librarnos del pecado sí. Pero, ay, no, mira, yo escuché la voz que me dijo, Hernando, tú